Muchas gracias por esperar en este corte comercial. Como les había mencionado, tenemos a Susana Matute como invitada en nuestro bloque electoral el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, les voy a hablar brevemente sobre quién es Susana Matute Charún, quien nos acompaña hoy día en el bloque electoral. Ella es candidata a la primera vicepresidencia de la República y al Senado por el Partido del Buen Gobierno con el número 6. En este caso, ella tiene una trayectoria en el sector público, ha trabajado en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Cultura, con especial enfoque en la educación intercultural y las políticas culturales. Su perfil se destaca pues por una línea técnica y una propuesta centrada en la reforma del Estado, la institucionalidad y el desarrollo con un enfoque social y sobre todo territorial. Hoy conversamos con ella sobre sus propuestas y la visión del país que plantea su partido rumbo al 2026. Muchas gracias, Antonella, por la invitación y mi saludo a toda tu televidencia, a todas las personas, mujeres y jóvenes que en particular ahora nos tienen muy concentrados para compartir, en principio para hacer nuestra función democrática, que hemos decidido participar en una campaña y por lo tanto tenemos esta función de informar a los electores respecto de cuál es la oferta que tiene el Partido Buen Gobierno. Y efectivamente nosotros como partido nos hemos preparado para este proceso, primero elaborando un plan de gobierno, estableciendo un ideario que sea el que movilice al colectivo que es convocado a partir del liderazgo y de la presencia de Jorge Nieto Montesinos, que es nuestro candidato a la presidencia y a quien tengo el honor de acompañar en la primera vicepresidencia, y plantear después en torno al plan de gobierno ejes que respondan a la demanda que la ciudadanía en general en el país tiene respecto a cómo disfrutar mejor de sus derechos y hacerlo en función de la diversidad que somos como hombres y mujeres, de la diversidad a partir de territorios, de la diversidad a partir de las culturas y con garantía y con, con muy alta expectativa de que esas garantías o esos enfoques sean atendidos a partir de una dimensión de hacerle llegar a la gente la tecnología, por ejemplo, ¿no? Informatizar el Estado. Necesitamos efectivamente de que los distintos servicios, a partir de los cuales la ciudadanía disfruta sus derechos, lleguen usando las tecnologías modernas. Bueno, justamente quería iniciar con una pregunta, y es que usted viene desde el sector de educación, tiene bastante experiencia también en el sector de cultura. Hoy hay pues millones de estudiantes que no están aprendiendo lo suficiente de manera adecuada. Sabemos que es un problema latente en nuestro país. ¿Cuál es el principal problema del sistema educativo peruano hoy en día? Bueno, la verdad que el sistema educativo tiene varios problemas y no son nuevos, son problemas que se vienen arrastrando de generación en generación. Sí creo que hay algunas cuestiones básicas que hay que considerar en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, es importante pensar en qué aprenden los niños. Si tenemos un diseño curricular, el tema es que si ese diseño curricular responde a la pertinencia cultural que cada grupo en el país necesita y demanda. Entonces, efectivamente hay capacidades y competencias que los niños, que las niñas, niños y los jóvenes tienen que desarrollar en su etapa escolar, pero esas capacidades y competencias realmente están recogiendo la realidad cultural que los niños y las niñas tienen, están respondiendo también a los recursos con los que cuentan, a los intereses y expectativas que los movilizan, porque una cosa, y aquí si vuelvo sobre el enfoque territorial, una cosa es lo que les importa a los niños en la ciudad y otra cosa es lo que les importa a los niños en la zona rural. Una cosa es lo que les importa a los niños en el norte de nuestro país y otra cosa es lo que les interesa a los niños en el sur. Una cosa es lo que les interesa a las niñas y otra cosa es lo que les interesa a los niños. Ese currículo está respondiendo a esa necesidad. La formación de los docentes está tomando en cuenta también esa necesidad. La formación de los docentes inicial o la formación de docentes en servicios está respondiendo a esas necesidades o está respondiendo al paradigma de los propios profesores. La sociedad actual dialoga con la formación de los docentes. Estamos teniendo diálogos sociales entre todos los sujetos y actores que hacemos parte de la sociedad y eso se está concretizando a través del grupo. Entonces, eso hace falta mirarlo con atención. Y esa es una propuesta que tenemos para trabajar en el plan de gobierno de nuestro partido, el buen gobierno.
pensar efectivamente en esta línea de continuidad en la formación de los estudiantes, que además ingresen oportunamente y que culminen de manera pertinente su educación básica. Ahora mismo tenemos brechas muy serias que cerrar en ese contexto y un tema que en particular a mí me moviliza es el tema de la educación intercultural. No están aprendiendo los niños en sus lenguas originarias, están aprendiendo de sus saberes y conocimientos tradicionales, están aprendiendo de sus ancestrías culturales. Los niños, las niñas están siendo valoradas en ese mismo contexto. Estamos educando de manera antirracista a nuestras niñas y niños, de manera que cuando culminen todo su proceso de educación, que no solo es la básica, sino que va hasta la educación profesional, los niños van a llegar a la meta de tener empleos que sean dignos y que tengan sueldos también que correspondan, ingresos que correspondan a esa formación. Entonces, eso sí es un tema que en torno a este tema en específico, sí nos moviliza bien fuerte en el plan de gobierno y en el partido de buen gobierno. Justo menciona que los niños puedan también acceder a la educación superior. Entonces, en el plan del buen gobierno se menciona que, bueno, plantean que tienen como meta que el 70% de egresados accedan a educación superior. Así es. Entonces, ¿cómo evitar que esto termine en más profesionales sin empleo, que sabemos también es un problema hoy por hoy? Bueno, ahí necesitamos fortalecer como también lo habrás podido leer, la educación técnica, la educación pedagógica y también la educación universitaria, ¿no? Necesitamos trabajar más y mejor con una educación situada para los docentes, para los formadores de formadores, ¿no? Pero también trabajar más y mejor con una infraestructura que responda a estos retos de informatización, de alineamiento con el mundo global, de llevarnos ahora sí al plano no de solo del presente siglo, sino de lo que viene en el futuro, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte asociación siempre con la historia, pero con la historia hacia el pasado. La historia tiene un continuo que va a terminar en el futuro. Y eso también tiene que verse en el proceso de formación de los profesionales a futuro, ¿no? Y también ver la pertinencia de la necesidad de la formación de acuerdo a las realidades. Y con eso no estoy diciendo que tengas que recibir una población, una educación pobre, un espacio pobre, sino que tengas que motivar a los alumnos a desarrollar más sus curiosidades, sus talentos en función de qué cosas son las fortalezas del territorio. ¿En qué es buena la cultura de que pertenezco? ¿Qué cosa quiero repetir, repotenciar? Quiero repotenciar más mi lengua, quiero repotenciar más las artesanías, quiero repotenciar más la producción en la agricultura o en la pesca, o en qué cosa es lo que identifica, cuál es la producción que identifica a nuestro territorio y salir más de esta mentalidad que es extractivista para pasar más bien a un proceso de altísima producción, de producción que haga que mejore la calidad de nuestra vida y que dejemos de pensar que el desarrollo solo está en los núcleos urbanos y no en el espacio donde vivimos. Muy interesante la respuesta. Ahora justo, bueno, yéndonos por otro tema que también usted domina bastante, que es la cultura. Sabes que este es un tema que suele ser un sector olvidado cuando se habla de política, ahora que pues nos han venido diversos políticos al programa. Muy pocos de ellos o ninguno ha mencionado la cultura del Perú, sabiendo que el Perú es rico en ello, ¿no? ¿Por qué debería importarle al ciudadano común y a los políticos la cultura? Cuando decimos en términos de cultura, estamos hablando de todo el bagaje de producción que tiene el ser humano. Regularmente la gente suele asociar la cultura al arte. Y la cultura es todo lo que hace el ser humano, es lo que siente, es lo que piensa, es lo que transmite. Es su espiritualidad. Todas y cada una de esas cosas tiene diferente manifestación en la vida del ser humano. La verdad que sí, efectivamente. En los últimos años, hace rato que hago, sí, me he especializado en el tema de interculturalidad, pero en los últimos años vengo trabajando en la formulación y la implementación de políticas públicas que atiendan efectivamente a los sujetos y sujetas que son transmisores de esa cultura. O sea, la gente disfruta las maravillas que tiene nuestro país y las cosas realmente poderosas que tiene. A todo el mundo le encanta el fenómeno de la culinaria peruana. Y yo, después de haber tenido oportunidad de conocer otras realidades, pe- he tenido que aceptar y decir, de verdad, nuestra cocina es maravillosa, pero hay una persona, un ciudadano, una ciudadana que está detrás de esa cocina. Esa persona tiene necesidad de educación, tiene necesidad de salud, tiene necesidad de un sueldo digno.
Y esas cosas no se visibilizan cuando la gente habla de ¿no? Entonces sí necesitamos efectivamente trabajar el tema de cultura por el contenido de lo que eso significa, porque tiene que ver con toda la creación que además disfrutamos y nos enorgullecemos, pero sobre todo porque tiene que ver con el sujeto que permite que esa cultura se sostenga y que trascienda en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, con eso yo sí creo que cuando hablamos de cultura, cuando la gente está encantado y maravillado con una huaca, detrás de esa huaca hay una historia y hay una sociedad, hay un colectivo que le da identidad a ese, a ese, a ese resto arqueológico y que hace falta que garanticemos que esa persona esté bien para que el resto arqueológico tenga sentido. Si la gente no tiene vivienda digna, si no tiene casa, no tiene luz, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene acceso a internet, que son las necesidades del que está vivo, le va a importar poco resguardar su resto arqueológico, así lo represente, porque no puede resolver las cosas básicas que garantizan la vida de este y de esta sujeto, y menos del colectivo. O sea, hay algunas cosas que hay que resolver, por ejemplo, que tienen que ver con la presencia de colectivos secularmente presentes en territorios ahora protegidos arqueológicamente, y ellos dicen, pero yo estaba aquí antes de que esto fuera un resto arqueológico, y eso hace falta también tomarlo en cuenta en el contexto de la cultura. Con eso quiero decir que no solamente necesitamos ver con admiración y con mucho respeto la obra de nuestros antepasados, sino también ver con la misma admiración y respeto a los representantes y los descendientes de esas culturas que están presentes hoy día y que son la garantía de que sigamos teniendo una cultura trascendente y milenaria, ¿no? Nosotros somos civilización, somos civilización de la humanidad y eso no es una cosa abstracta, es una cosa presente, actual. Las niñas y niños, que suelen ser mi preocupación permanente, porque son ellos los que van a crear y recrear la herencia que van a recibir. Tienen derecho a saber que a partir de su cultura, a partir de su esencia, que pueden y merecen una mejor calidad de vida, ¿no? Justo dentro de la respuesta mencionaba el tema de la identidad. Sabemos que, bueno, el Perú tiene ciertos problemas con identificarse, ¿no? Entonces eso ha llevado a distintos problemas como el racismo, la xenofobia, etcétera. El Perú hoy en día tiene un problema de identidad que termina afectando la educación y la política. Todo, todo. Hay un dato histórico que es importante recrearlo. No sé cuántos lo rescaten, pero yo lo pongo sobre la mesa, ¿no? Desde el año 2017 y después de más de 17 años, porque comenzó antes del año 2000, las organizaciones afroperuanas, indígenas, originarias, consiguieron que el Estado peruano incluyera en el censo de 2017 la variable de identificación étnica para toda la población nacional. Antes se había conseguido incorporar la variable de lengua, se había sostenido la variable de lengua originaria, pero la identificación étnica recién es manifiesta a partir del año 2017. En el censo del año pasado se volvió a ratificar la implementación de esta variable y estamos a la espera de los resultados. Pero ¿por qué es importante esa información? Primero porque nos permitió identificar nuestra diversidad cultural en todo el territorio nacional. Entonces, ahora sí podemos decir que el 30% de nuestra población es diversa culturalmente. El 26% hace parte de los pueblos indígenas originarios, los quechua, los aymaras, los shipibo-conigos, los achánicas, los ahuajú, los guampís, los 55 pueblos originarios que tiene el país. 48 lenguas además originarias y un pueblo afroperuano. Entonces, sí podemos decir que hay 26% constituido por los pueblos indígenas originarios, un 4% formado por el pueblo afroperuano. Esta misma población, que hasta la data estadística no había sido visibilizada como ciudadanía, ahora sí es pasible de ser atendida con políticas públicas que diga puntualmente, allá, el censo te dice que en vivienda estás así, que no accedes a necesidades básicas de este tipo, que necesitas acceso a mayor conectividad por internet, que donde. Entonces, eso, por ejemplo, termina dándonos el dato de qué población tenemos que atender. Ahora la contraparte es cómo el otro 70%
valora a ese 30% que hace parte de nuestra realidad y cómo lo adquiere. Y ahí sí, sí pasamos a un tema que tiene que ver en principio con lo educativo, con una dimensión más amplia que solo el servicio que del Estado, que tiene que ver cómo la sociedad se relaciona con su diversidad. Y ahí hablemos sí, de unas sociedades antirracistas. Hablemos de que las abuelas quechohablantes tengan su espacio para enseñar la lengua. A las abuelas quechohablantes se callan. Una vez que salen de su zona, de su territorio y pasan a las zonas urbanas, guardan su lengua y con eso se va toda la cultura que ellas tienen. ¿Ya? O que los niños, niñas que sean afrodescendientes tengan la foto de sus abuelos o abuelas afroperuanos, sus abuelos no están en la sala de su casa puestas en primer término como motivo de orgullo. Entonces, sí creo que formar en una sociedad antirracista, que sí es una responsabilidad y por eso, vuelvo y repito, sí estamos en el plan de buen gobierno interesados en trabajar profundamente con un enfoque intercultural, necesitamos que las familias, que las sociedades hablen de su diversidad. Así como hablamos con mucho orgullo, que además corresponde de los ancestros que sean europeos, hablemos de lo que son propios, de los que son originarios, de los que han venido como resultado de la trata transatlántica, ¿no? Por supuesto que el esclavismo no da vergüenza, corresponde, es correcto, porque es de los delitos de lesa humanidad más grandes que se han hecho en la historia y que menos reparación han tenido. Pero eso no significa que tengamos que acallar a nuestros ancestros y ancestras que hablan a través de nosotros y que hablan a través de nuestra cultura, que hablan a través de lo que comemos, de lo que vivimos, de cómo hablamos, ¿no es cierto? De cómo bailamos, que finalmente es como se ha vuelto residual. Entonces, mi habla a través de las cosas que producimos. La respuesta, bueno, ha sido bastante interesante, no, sin duda, los televidentes que deben estar acompañándonos en este momento deben haber aprendido bastante de lo que usted ha mencionado. Tristemente ya no contamos con más tiempo para la entrevista, entonces me gustaría preguntarle lo último, muy brevemente, decirle a los espectadores, tanto de la televisión como de quienes nos están acompañando en las redes sociales, por qué votar por Jorge Nieto para presidente por el Partido Buen Gobierno y por usted también, en todo caso, como senadora nacional con el número 6. Bueno, en principio yo diría que voten por el partido por nuestro candidato a presidente porque es un candidato serio, es un candidato confiable. Eso es muy importante. En ese momento en que la confianza en los políticos está tan venida a menos y que de verdad embarcarnos en esta competencia electoral es un esfuerzo muy grande, aquellos que estamos convencidos que la ciudadanía tiene el poder y que su voto lo representa, creemos que deben votar por un candidato que va a respetar ese voto. Además, que votar por un senado, por una senaduría y por una diputación que también sostenga ese respeto. Necesitamos que la legitimidad del soberano, la soberanía del voto ciudadano se recupere. Y eso también tenemos conciencia clara en el Partido del Buen Gobierno. Votar por Jorge Nieto es asegurarnos tener los próximos 5 años de sostenibilidad. Y merecemos ya hace rato tener un candidato que acepte perder, el otro que dure los 5 años de gobierno que corresponde y que cuando llegue a los 5 años vaya a casa a disfrutar la labor bien hecha con su familia y no a prisión como están siendo todos los otros casos. Tenemos un plan de gobierno, una buena plancha de candidatos para Senado y diputados y además porque les ofrezco que vamos a tener de sol a sol, marcar los 5 soles, nos va a dar un buen gobierno. Somos uno. Gobernar es unir. Muchísimas gracias, Susana, por la ¿Qué entrevista. piensas? Ha sido un gusto poder escucharla. Como siempre, bueno, agradecer a todos los espectadores que nos están acompañando el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Diamante Noticias. Estamos en TikTok y en Instagram como Diamante Noticias. Y también a Diamante TV en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como Diamante TV Perú. Además, como siempre, agradecer a Agua Inca por acompañarnos en todos los días de los noticieros y permitir traerles pues este programa a sus hogares, a sus dispositivos. Yo soy Antonio Najarro y esto fue Diamante Noticias.